Latinoamérica, ¿cómo están todos? Estamos acá en 10 Arriba con Miguel Viacaba en nuestro episodio número 22, episodio de hoy, miércoles 17 de enero del 2018. Bueno, un día interesante en los mercados, le están dando con palo a las criptomonedas que han caído entre 20 y 50% en los últimos 2 días, una caída muy fuerte principalmente por el ataque del gobierno de Corea del Sur hacia la regulación de las criptomonedas. Se está hablando de que van a cerrar bolsas, que van a cerrar sitios de trading, que van a poner miles de limitaciones para el trading de criptomonedas en Corea del Sur, uno de los mayores mercados de criptomonedas. También se habla de Alemania buscando regulaciones globales para criptomonedas y bueno, ha traído una fuerte baja en la gran mayoría de criptomonedas. Por otro lado, las acciones subiendo, con el Dow Jones otra vez arriba de 26.000, el Nasdaq también arriba, los metales mixtos con el oro y la plata casi sin cambio, el petróleo arriba otra vez, el dólar mixto y los granos arriba. Bueno, los dejo para una pausa y volvemos después. Gracias. ¿Qué es un podcast? Muchos amigos que escucharon 10 Arriba por primera vez me preguntan qué es un podcast. Bueno, un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular, tablet o computadora en el momento que quieras. Lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección. Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras. En el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico, en tu casa, mientras descansas, en la oficina. Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles y tú puedes elegir a cuáles te suscribes y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan, cuando quieres y donde quieres. Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, noticia y educación. Entonces, no te quedes atrás, entra al app de Apple Podcasts en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 Arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. Estamos de regreso en 10 Arriba con Miguel Viacaba. Gracias por estar con nosotros y hacer de 10 Arriba uno de los podcasts de negocios más escuchados en Latinoamérica. No se olviden de suscribirse donde nos escuchen, ya sea en Apple Podcasts, en YouTube, en SoundCloud. No se olviden de apretar el botoncito de suscribirse y dejar un comentario o hacer un rating del podcast que estén escuchando. Hoy en el tema del día nos apartaremos un poco, por poco tiempo por supuesto, de las criptomonedas y nos enfocaremos un poco en los mercados bursátiles americanos. Los que nos escuchan regularmente saben que creemos que los mercados de acciones americanos están bastante sobrevalorados. Y a pesar que no han parado de subir, haciendo casi semanalmente nuevos récords históricos y teniendo el Dow tradeando por encima de los 25.000, habiendo roto los 26.000 y el Nasdaq arriba de 7.000, seguimos creyendo que hay que tratar estos mercados con pinzas, ya que tenemos muchas dudas de que la economía americana resista los continuos manejos dudosos de parte del Federal Reserve y los políticos americanos en general. Al parecer no hay techo y los mercados siguen subiendo y subiendo. ¿Qué hacer en un mercado tan alcista como este? Obviamente irse corto no es lo más recomendable. Los mercados continúan empujando para arriba. Por ejemplo, hasta la semana pasada, en lo que va del 2018, tuvimos 10 días de trading. Y de los 10 días, 9 días fueron verdes y solo un día rojo. Esta semana el Dow rompió 26.000, ¿no? Y tuvo el incremento de 1.000 puntos más rápido de su historia. Increíble. Por otro lado, tienes en el comienzo del 2018 el oro y el petróleo levantándose también. El oro está en un nivel crucial en estos momentos. Está alrededor de 1.330, que es un nivel bastante importante y puede ser que vamos a ver niveles mayores si se confirma la tendencia. Nosotros hemos estado alcistas en oro desde hace ya un buen tiempo y este puede ser el momento en el que veamos una buena subida.
El nivel de 1265 era un nivel clave para romper hacia abajo y el mercado de oro no lo rompió. Y ahora estamos viendo un mercado con indicadores técnicos que indican un mercado alcista con la tercera parte de esta subida, ¿no? De la tercera parte del rally en los indicadores técnicos que indican banderas alcistas. Podemos asumir que esta es la ruptura que indicará una mayor subida en el mercado de oro. Vemos también lo que pasa con el euro, ¿no? Que llegó a niveles de 1.22 contra el dólar. Hay un poco de volatilidad apareciendo en algunos mercados externos al mercado de acciones. Estamos en vísperas, creemos, a ver un movimiento fuerte en la mayoría de mercados. Es cierto que pensamos que cualquier movimiento brusco en las acciones debería ser hacia abajo, pero el tema es cuándo. No podemos decir que va a ser mañana o pasado mañana. Tenemos que esperar y examinar qué es lo que está pasando con el mercado. El tope del mercado no lo va a anunciar nadie, por supuesto. Lo que seguramente veremos en algún momento es una fuerte venta que traerá una bajada importante que seguramente será seguida por algún rally alcista. Habrá que ver qué tan importante es este rally después de la caída, porque los gráficos nos dirán si la caída continuará o fue simplemente un periodo de venta temporal en los mercados. Pero hay que tener cuidado porque, como les digo, no sabemos dónde está el tope alcista del mercado. Como viene de la mano, nunca nos vamos para abajo, al parecer, ¿no? Y esto sigue subiendo y subiendo, y por ahí que vemos el Dow en 1 billón, ¿no? Tenemos que esperar, como les digo, y analizar los indicadores técnicos del mercado. Lo que sí es cierto es que hay un cambio de los nuevos compradores en el mercado de acciones. Los fondos fuertes, al parecer, ya están adentro, y lo que está entrando es dinero débil que está siguiendo al mercado. Esto es palpable al ver indicadores técnicos de fortaleza relativa, interés abierto, volumen y volatilidad. Definitivamente el mercado, si bien sigue subiendo, ya no lo hace acompañado de fuerza, ¿no? De tanta fuerza, digamos, y mucho menos de volatilidad. Esto claramente indica que los fondos fuertes de dinero no están entrando al mercado. Al parecer ya están adentro, y aunque no se ve intención de salida o de venta, lo que está haciendo subir el mercado son inversionistas más pequeños que se están subiendo al coche, vamos a decir, ¿no? Más tarde que lo que hicieron los market makers o los fondos fuertes del mercado. Uno no debe pensar nunca en tratar de ganarle el vivo al mercado. Tienes que ver los gráficos y estudiar los gráficos que indicarán la actividad que se viene en cierto mercado. Estamos viendo un mercado bursátil bastante raro en los últimos meses, ¿no? ¿Qué son estas cosas raras que vemos en los mercados? ¿A qué me refiero con que estamos viendo cosas raras? Bueno, tienen que ver claramente con el FED y con los bancos centrales americanos, ¿no? Tienes el dólar una vez más, ¿no? Bajo presión y desplomándose. El dólar, por supuesto, es parte del sistema de tasas de interés. Por supuesto, un dólar fuerte equivale a tasas de interés más altas. Los bonos, por otro lado, bajo gran presión, ¿no? Y presionando las tasas de los bonos americanos hacia arriba. Tuvimos un día para abajo en los mercados de acciones y el FED se orinó, ¿no? Otra vez paró el aumento de las tasas de interés esperando a ver qué pasa. Como les digo, tenemos el dólar bajo presión y el euro apreciándose. Mientras tanto, las acciones continúan subiendo. A mí me parece que el Federal Reserve en Estados Unidos está haciendo cosas por lo bajo, creando sensación de crecimiento al mantener las tasas abajo. Este mercado artificial no es bueno y es bastante peligroso. Tenemos signos claros de manipulación al mantener las tasas abajo artificialmente. Y al no tener los inversionistas dónde ir a invertir el dinero por las tasas bajas, trae por supuesto más dinero al mercado de acciones y esto ayuda a la subida artificial que seguimos viendo, la cual realmente está basada en nada. Una situación, por supuesto, que en algún momento va a terminar, ¿no? No será cosa de un día o de 2 días, por supuesto. Cuando nos acordamos del 2008, de la crisis del 2008, por supuesto no todo se dio en un día. Me acuerdo que todo comenzó a finales del 2007 y a principios del 2008. Los primeros signos que vimos fueron precisamente movimientos extraños y sin explicación técnica o fundamental en los mercados de granos. Esto en enero del 2008. Cuando se vio una fuerte alza en los precios ya altos en ese momento del maíz y el trigo sin mayor fundamento.
y que después fuera asociada a una espectacular compra de opciones por parte de fondos de inversión especulando con el mercado liderados por Goldman Sachs. Bueno, el tema es que es muy difícil de ver los altos en el mercado y más difícil que ver los bajos, por supuesto. El mercado no tiene para ir más abajo que cero, pero arriba pues no tiene límite. Hay que ver las señales y advertencias de los mercados, como les digo. Claro que en los últimos años hemos visto varias señales indicando un cambio de dirección en el mercado de acciones y nada ha pasado. Algo que tienes que tener en cuenta es que tienes que saber cuándo tomar tus pérdidas, cuándo salirte del mercado, ¿no? Cuando las cosas, por supuesto, no van de acuerdo a lo planificado. Nos pasó a nosotros en los últimos meses cuando nos fuimos cortos a algunas empresas como Tesla o Wall Street, ¿no? Entramos pensando en que las señales de mercado indicaban venta, pero el mercado pensó lo contrario. Ahora tenemos que esperar a ver señales técnicas y fundamentales que den señales claras de venta, ¿no? Para poder irse corto o vender el mercado. Freshmart.pe, pioneros en el Perú del cambio que estamos viendo de cómo se hacen las compras de supermercado en el mundo. Lo está haciendo Amazon con su compra de Whole Foods. Es donde más plata está metiendo Walmart a nivel mundial. Bueno, en el Perú lo está haciendo Freshmart.pe. No tienes que hacer más filas en los supermercados. Ahora el mercado va a la puerta de tu casa. Pide desde tu computadora fruta, verduras, carnes, pollos, abarrotes, artículos de limpieza, sin tener que moverte de tu casa. Ya saben, Freshmart.pe, la nueva manera de hacer compras y las compras llegan a la puerta de tu casa. Freshmart.pe. Lo más interesante hoy en torno a señales en el mercado de acciones es la reducción de volumen que se está viendo en el mercado y la reducción, por supuesto, también en volatilidad. La caída del volumen con una tendencia extensa, ¿no? Con una tendencia extensa como la que hemos tenido hacia el alza, es una fuerte señal de cambio de dirección en un mercado. Al parecer, como les digo, hay algo bajo la mesa, ¿no? Con el Federal Reserve un poco nervioso y el volumen, ¿no?, que entra al mercado como compra es de seguidores de mercado o pequeños inversionistas y no del típico smart money de los fondos grandes. Por otro lado, tienes productos recibiendo mayor volatilidad, como los metales y el petróleo. Son señales. No nos confundamos al pensar que son señales definitivas, pero definitivamente sí son señales. Pero ¿cómo tomamos ventaja de la situación? Yo creo que es un buen momento para mantenerse a la expectativa. No creo que sea un momento para entrar a comprar. No creo, como les digo, que la mayoría de acciones en el Nasdaq y en el Dow están sobrevaloradas. Y tampoco es un momento para irse cortos. En estos niveles yo definitivamente no compro, ¿no? Aparte de quedarme pues con las acciones que ya tengo, ¿no? Acciones bastante seguras como Amazon, Apple o Overstock, ¿no? Que son acciones en las que creo a largo plazo y me las quedaría hasta ver señales fuertes de venta en el mercado. Hoy vemos mercados alcistas por todos lados. Ya ni siquiera pues se escucha tanto a los negativos como yo, ¿no?, hablando fuerte sobre las posibles caídas de los mercados. Por otro lado, es interesante, ¿no?, ligar y confrontar los mercados tradicionales con el espacio de las criptomonedas. Sí, ahí vuelvo con las criptomonedas, pero es interesante confrontar el mercado de acciones con el de criptomonedas y con los otros mercados y ver lo que pasará ahí. Definitivamente este es el principio de una revolución y tienes que entender lo que está pasando. Es el inicio de una revolución financiera. El boom de las criptomonedas es un claro indicativo que hay muchos traders e inversionistas y gente común que están interesados en eliminar al Federal Reserve y a los controladores burócratas de los gobiernos, o por lo menos no les tienen confianza a ellos, ¿no? Cuando la gente entiende qué es el blockchain y las criptomonedas e invierte en estos activos, está diciéndole al gobierno: no te metas con mi dinero. Eso es claro, la gente lo está diciendo hoy, ¿no? Puedes ver el pánico y el miedo del Federal Reserve, los bancos y muchos gobiernos. Están buscando restricciones y obstáculos, pero al darse cuenta que no pueden contra la elección de los individuos de buscar un sistema monetario descentralizado, ¿no?, los hace, por supuesto, tratar de encontrar cuál es su pedazo de la torta antes de que lo saquen del medio. El Fed y su mecanismo de impresión de dinero lo único que hace es traerle, ¿no?, riqueza a unos cuantos.
Ahora tienes a todos los gobiernos diciendo que van a restringir el uso de las criptomonedas. Pero ¿cómo lo van a restringir? No se puede, ¿no? Este es un sistema totalmente descentralizado. La única manera es bloqueando páginas de internet, bloqueando aplicaciones, cerrando exchanges, cerrando bolsas, ¿no? Pero, por supuesto, otras aparecerán, ¿no? Y esto definitivamente continuará. Hemos visto lo que ha pasado ahora en los últimos 2 días en Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur sigue tratando y no ha podido, ¿no? Pero sigue tratando de bloquear el mundo de las criptomonedas. Pronto se darán cuenta que el camino no va por cerrar bolsas, ¿no? Y ponerle prohibiciones al trading de criptomonedas. El lunes, como les digo, el gobierno de criptomonedas, el lunes el gobierno de Corea, ¿no? De Corea del Sur anunció que pararían cualquier cierre de bolsas de criptomonedas y que la responsabilidad de inversión en criptos era directamente de cada individuo que invierte en ellas. El martes cambiaron su posición, ¿no? Y comenzaron a cerrar bolsas y por supuesto tumbaron los precios de las criptomonedas que cayeron espectacularmente. Por otro lado, el Banco Central Alemán anuncia que las criptomonedas deben ser reguladas a nivel mundial, ¿no? Ojo, yo no digo que vendamos todo y vayamos a comprar criptos, pero digo lo que veo y lo que analizo. Es una gran señal lo que vemos con la entrada de los fondos inteligentes de dinero al mundo de las criptos. Es interesante cómo vemos a los monstruos todopoderosos del sistema keynesiano y centralista mundial, como el Federal Reserve Bank de Estados Unidos, los grandes bancos mundiales como JP Morgan Chase o Merrill Lynch, o el gobierno chino, o el gobierno central, o el Banco Central Alemán, o el gobierno de Corea del Sur, ¿no? Los vemos nerviosos y poniéndole trabas al sistema. Todos en un momento lanzaron críticas o pedidos de regulación o restricciones para las criptomonedas, ¿no? Porque lo ven como una amenaza al sistema retrógrada y centralista que le da de comer a unos cuantos y deja fuera del movimiento de riquezas a la gran mayoría. Pero definitivamente no pueden bloquear ni parar todo, ¿no? Tratan de terminar con esta revolución antes de que tome mucha velocidad y les quite el poder, por supuesto, a ellos, el poder que tienen. Creo yo que la velocidad ya la tomaron, ¿no? Ya la tomó el mundo del blockchain y las criptomonedas. Y yo creo que no hay marcha atrás. Por eso vemos cambios a las opiniones de algunos como Jamie Dimon de JP Morgan o a posiciones contradictorias como las del gobierno de Corea del Sur. Ojo, hay que tener cuidado, ya lo dije antes. Por supuesto que veremos trampas y estafas y las veremos, no tengan dudas. Vamos a ver cosas dentro del mundo del blockchain o las criptomonedas como Madoff o como o otros esquemas Ponzi, ¿no? Ahora ves los anuncios por todos lados y llegan pop-ups o emails, ¿no? Pidiendo que compres Bitcoin o que compres alguna otra moneda, ¿no? Y las noticias sobre criptomonedas están en todos los canales de televisión o en los periódicos. Claro que la mayoría diciendo todavía que es una burbuja, ¿no? Que es una gran burbuja, ya que la prensa tradicional es un instrumento de los grandes intereses y el sistema financiero global. El blockchain y las criptos están definitivamente acá para quedarse de una manera u otra. La gran pregunta es en qué terminarán y quiénes quedarán en el largo plazo. Lo que vemos hoy es una guerra financiera en la que están los que piensan que será algo real y los que quieren y no les conviene que tenga éxito, ¿no? Los que no quieren que tenga éxito. Pero señores, como les digo, esto está acá para quedarse y de eso sí pueden estar seguros. Cada vez más gente se está involucrando en el mundo de las criptomonedas y más empresas y comercios empiezan a tomarlas o a implementar sistemas ligados a esta tecnología. El blockchain es una realidad y está trayendo soluciones reales que están cambiando cómo se hacen los negocios. Las criptos están ahí, bombardeadas por supuesto por intereses tradicionales y centralistas, y así no quieras invertir en ellas todavía, tienes que aprender qué son y cómo funcionan. Tienes que empezar a seguirlas y ver qué es lo que está pasando con ellas y hacia dónde vamos. Se está creando y continuará creándose muchos anticuerpos contra ellas, porque vas a ver la plata moviéndose de las inversiones tradicionales, ¿no? Vas a ver la plata moviéndose de donde va tradicionalmente, y esto trae implicancias no solamente para los bancos tradicionales, sino para el plan del Federal Reserve de Estados Unidos de cómo va a financiar la gran deuda de Estados Unidos. Y por supuesto trae más problemas para países, ¿no? Centralistas y que quieren evitar fuga de capitales de su país, como el caso de China o Corea del Sur.
¿no? Hablando de China, también tienes el tema de China y de cómo está manejando la compra de los bonos americanos del Tesoro, ¿no? Y están diciendo los chinos que van a parar la compra de estos bonos. Los chinos han dicho que van a parar la compra de bonos americanos, pero esto a mí me parece difícil, pero es también otra preocupación para el gobierno americano. ¿Por qué digo que me parece difícil? Bueno, es tan simple como decir, por ejemplo, que si le debes a alguien 100, es problema del deudor. Si le debes a alguien 1 billón, el problema ya pasa a ser del acreedor. Los chinos han comprado muchísima deuda americana y están muy metidos en bonos americanos, como para decir que no van a seguir comprando y que van a salir a vender. China es dueña de tanta deuda americana que tendría muchas consecuencias si hay problemas en Estados Unidos. China depende demasiado de la economía de Estados Unidos, ¿no? Por eso yo creo que continuarán comprando bonos del Tesoro americano. Organic Republic, una de las startups peruanas que más dará que hablar en Latinoamérica y en el mundo durante los próximos años. Acuérdense de este nombre, Organic Republic. Pioneros en comida orgánica para bebés, niños y adultos. Un producto 100% natural y orgánico, pura fruta y verduras, sin ningún tipo de aditivos, con un empaque de última generación que permite guardarlo por muchísimo tiempo sin ningún tipo de problemas. Ojo, este producto no es lo que nos daban de chicos en empaque de vidrio, que más aditivos no podía tener. Esto es mango, manzana, pera, camote, zanahoria, beterraga, espinaca, zapallo, sin que le agreguen nada, ningún tipo de colorante, ningún preservante, nada de nada. Perfecto para las mamás modernas, para las loncheras y la verdad para todos. Yo me traigo mi lonchera a la oficina todos los días y nunca me falta mi sachet de Organic Republic de mango. Búscalos en Facebook o en su página de internet organicrepublic.pe. Organic Republic 100% orgánico y natural. Otro tema del que se habla mucho y está sobre el tintero siempre sobre las criptomonedas es el tema del lavado de dinero. Por favor, la moneda oficial para el lavado de dinero ha sido, es y será siempre el dólar americano, ¿no? Sí, claro, los delincuentes pueden lavar dinero invirtiendo en criptomonedas. Es verdad, pero lo pueden hacer también con el dólar o con cualquier otra moneda fiat. De estos delincuentes que lavan dinero, quizás nos tenemos que cuidar, por supuesto. Pero creo yo que más nos tenemos que cuidar de los delincuentes que están en los gobiernos, que son los mismos que tratan de imponer reglas y regulaciones para evitar el desarrollo de tecnologías o innovaciones que les quite poder o ingresos a ellos, ¿no? Y por supuesto, tenemos que tener cuidado de todos los que componen la gran mafia llamada gobierno. Cuidado tenemos que tener con grupos como la banda de los presidentes en el Perú, la banda de los presidentes y expresidentes. Tenemos que tener cuidado con los grandes bancos mundiales que manejan la economía a su antojo para el bien de unos cuantos. Miedo tenemos que tener de hacer negocios con el gobierno y sus delincuentes burócratas. Miedo debemos tener de un presidente caricaturesco que se lanzó para ser elegido presidente, no para servir los intereses del Perú, sino para tratar de tapar las cochinadas que hizo como ministro en anteriores gobiernos y como lobista desde los lejanos años 70. Miedo tenemos que tener de un tipo que se aferra a la presidencia cuando es claro que su ineptitud, inmoralidad e incoherencia le hace daño al país diariamente. Un presidente que, a diferencia de los anteriores, no llegó a la presidencia para enriquecerse. Llegó a la presidencia para tapar y cubrir los actos y negocios por los que se enriqueció anteriormente. Miedo debemos tener de un tipo que, por querer ganarse un ridículo y nefasto Premio Nobel de la Paz y querer quedar como el personaje responsable de firmar la paz en Colombia, acepta condiciones de delincuentes, terroristas, asesinos de miles y secuestradores de miles más, ¿no? Separadores de familias, explotadores de niños, asesinos delincuentes que hoy viven libres de polvo y paja, con sus millones provenientes del secuestro y el narcotráfico, dando vueltas en cuentas de Cuba, Venezuela o la misma Suiza, ¿no? Que estos millones están siendo lavados seguramente por personajes cercanos al mismo presidente Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y este presidente Premio Nobel de la Paz los deja participar en política sin ningún tipo de problema y hasta les regala sitios en el Congreso de una gran república como Colombia. Miedo le debemos tener a lunáticos como Trump o Maduro, un racista estrella de reality shows manejando el poder más grande del mundo, y un delincuente que le importa más la memoria del forajido ladrón de su predecesor y los billones que robó junto al grupo de delincuentes que el hambre que sufren miles de venezolanos que a diario tienen que salir de su país buscando nuevos rumbos, cargando solamente una mochila y lo último que se pierde, la esperanza.
Señores, el blockchain y las criptomonedas son una tecnología que tiene todo el potencial para ayudar a mejorar el mundo, con personas como Patrick Byrne, Hernando de Soto, Vitalik Buterin, entre otros, liderando el cambio. ¿Que es posible que se use para lavar dinero? Sí. ¿Que no sabemos qué pasará con esta tecnología de acá a unos años? También es verdad. Pero lo que yo recomiendo es que hay que seguirla muy de cerca, conocerla y entenderla. Y si algo que vemos nos interesa, pues ¿por qué no invertir en ello? Ya depende de cada uno. Bueno, gracias Latinoamérica, lo dejamos ahí por ahora. ¡Chao!